Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el libro de los Jueces. Y dentro de esta reflexión que estamos realizando, también nos referimos principalmente a uno de los temas que toca este libro, que desarrolla este libro, que es justamente sobre las características esenciales y fundamentales que encontramos de la monarquía. Por lo tanto, mirar un poco en este libro de los Jueces cómo podemos ver, cómo podemos entender la instauración de la monarquía en el antiguo Israel, según la narración bíblica hebrea, evidentemente, lo que nosotros encontramos en esta narración. Ya en el capítulo 9 del libro de los Jueces encontramos cuando nos habla de Abimelech, por ejemplo, y así sucesivamente otros pasajes muy interesantes. Ahora, hay algunos pasajes específicos y hay algunos textos que son de la corriente, decimos así, o de la escuela deuteronomista, llamados así ya que comprenden el último libro del Pentateuco, Deuteronomio, los libros de Josué, Jueces, Samuel y el de los Reyes. Es decir, que a lo largo de varios libros nosotros encontramos estas fuentes, o mejor dicho, estos textos que nos hablan de la monarquía, o por lo menos cómo se presentan. Ahora, en estos últimos temas, sobre todo la monarquía es central, en los libros principalmente, ¿verdad? Cuando hablamos luego del libro de los Reyes, evidentemente que el mismo nombre ya nos está diciendo que se está refiriendo a los reyes, es decir, al monarca. Y al tratarse de una institución que se impone luego de un largo proceso también de organización tribal. Decidimos entonces tomar como ejemplo de las dificultades surgidas en los tiempos iniciales a los tres primeros reyes. Los tres primeros reyes nosotros sabemos que son justamente Saúl, David y Salomón. Entonces, mirar un poco estos ejemplos, mirar un poco estos temas, estas dificultades que fueron surgiendo a lo largo de estos gobiernos. Es preciso tener en cuenta también que el término hebreo que designa al rey y se dice Melech aparece en la Biblia 2.518 veces. Imagínense, la palabra Melech, es decir, lo que significa el rey como tal, porque Melech significa rey, 2.518 veces.
aplicado no solo a un hombre que detenta la máxima autoridad entre los seres humanos, sino también como epíteto honorífico de Dios, es decir, cuando se refieren directamente también a la persona, ¿verdad?, divina, es decir, cuando se refieren también a Dios. Es un título honorífico, epíteto, ¿verdad?, honorífico de Dios. El primer pasaje que nosotros queremos mirar aquí, que tiene mucha referencia con este libro ciertamente, porque decimos que pertenece a la escuela deuteronomista, no lo vamos a mirar directamente ya del libro de los jueces, como nosotros estamos estudiando, sino que vamos a hacer un poco de historia o de proceso. El primer texto encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 17, de los versículos 14 al 20. Entonces es aquí donde encontramos 17. Miremos un poco todos juntos el capítulo 17, del libro del Deuteronomio, donde ya hablamos y donde encontramos como epíteto también, ¿verdad?, de Dios. Los versículos 14-20 dice de esta manera: el rey no deberá tener muchos caballos, ni hacer que el pueblo regrese a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, porque el Señor tu Dios ha dicho: no regresen nunca más por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni acumulará oro y plata en cantidad excesiva. Cuando tome posesión del trono real, hará escribir en un libro para su uso personal una copia de esta ley, conforme al texto que conservan los sacerdotes levitas. Y así continúa entonces. Atención, que está al frente de la comunidad. Diga tú y la pecha pechante. Diga tú y la opea oiko oya pola oya posea oya embezaray a lleva la gente, oya embezaray de el pueblo. En él se dice que la necesidad de un rey ha de plantearse solo después de asentarse en la tierra que Dios ha entregado. Solamente después de eso, ¿verdad? Entonces, antes de eso no tenemos. Esto da también la sensación, ¿verdad?, de que el autor sagrado está súper preocupado y diciendo: lo esencial y lo fundamental es la tierra, es decir, lo fundamental y lo elemental para un gobierno, es decir, viene por añadidura o viene como complemento entonces la realeza, pero estando verdaderamente asentados la tierra. Entonces se pedirá por un rey, como todos los pueblos. Él ha de ser elegido por Dios y no podrá ser un extranjero. La elección divina es un requisito esencial entonces que implica el consentimiento de Dios al nacimiento de una institución monárquica, pero con limitaciones expresadas en estos versículos. Qué lindo que es entonces cuando nosotros vemos y entendemos que Dios verdaderamente está buscando y está queriendo que el rey responda a sus mandatos. Por eso luego está pidiendo, el rey tiene que responder al querer de Dios. No ha de abundar en caballos, ni hará retornar al pueblo a Egipto para aumentar su caballería. No ha de abundar en mujeres y no desviará su corazón para que después tampoco haga entrar, ¿verdad?, otros dioses y sea un idólatra. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este es uno de los momentos más espectaculares de la Semana Santa tras el Vía Crucis. San Pedro se ilumina de golpe cuando se anuncia la resurrección de Cristo. En esta ocasión el Papa no presidió la ceremonia, sino el cardenal Giovanni Battista Re. Francisco predicó la homilía y al terminar pronunció la frase «Cristo ha resucitado» en ucraniano. En realidad se dirigía a una delegación venida desde Ucrania compuesta por un alcalde y 3 parlamentarios.
Noi soltanto possiamo darvi la nostra compagnia, la nostra preghiera e dirvi coraggio, vi accompagniamo e anche dirvi la cosa più grande che oggi si celebra, Christos Voskres. Al día siguiente, miles de personas llenaron la plaza de San Pedro para asistir a la última de las celebraciones de la Semana Santa. Francisco sí presidió la ceremonia, aunque visiblemente cansado. Después, mientras pronunciaba el discurso antes de la Urbi et Orbi, tuvo que sentarse. Eso sí, sus palabras fueron igual de duras contra la guerra en Ucrania. Si scelga la pace, si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Per favore, non abituiamoci alla guerra. Impegniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace, dai balconi e per le strade. El Papa recordó el manifiesto pacifista que en 1955 lideraron Einstein y Russell con el objetivo de promover el desarme nuclear. Chi ha la responsabilità delle nazioni ascolti il grido di pace della gente, ascolti quella inquietante domanda posta dagli scienziati quasi 70 anni fa. ¿Metteremo fine al género humano o l'umanità saprà rinunciare alla guerra? El Papa pidió rezar por la paz en África y Oriente Medio, con especiales menciones a Jerusalén, Yemen, Libia, Siria, Irak, Afganistán y Líbano. También pidió oraciones por Myanmar, por los afectados por los recientes desastres naturales en Sudáfrica y por la población de América Latina que sufre la carencia de medios económicos. Al final, repartió la esperada bendición Urbi et Orbi. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. En total participaron unas 50.000 personas, prácticamente como en época pre-COVID. La plaza de San Pedro, tras 2 años de pandemia, cobró de nuevo vida durante la Semana Santa. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas sobre la creación del mundo.
todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzarla la misma razón, con todos sus atributos, con todas sus fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en los argumentos de contingencia. El carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. La conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí.
La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuy. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando siempre sobre un tema que aparece en el libro ya de los jueces. Ahora estamos mirando más bien sobre la figura de Samuel, esta figura de la monarquía, porque está muy unida, ¿verdad? Entonces le damos un seguimiento. Pero sobre este tema de la monarquía, ya hablaremos más tarde también cuando entremos un estudio más profundo sobre el libro de Samuel. Pero decíamos que la figura tanto de Elí, por una parte, sacerdote, y también de Samuel, estas dos figuras representaban una modalidad teocrática de Dios, o mejor dicho, de gobierno. De Dios en el sentido de que por eso es Theos, Dios, Kratos, ¿verdad? Entonces el gobierno. Entonces el gobierno desde Dios, el que gobierna es Dios. Pero ¿a través de quién? Y a través de sus sacerdotes, a través de Elí, a través de Samuel. El gobernante es un sacerdote guiado por Dios. Vea la tendotaina, vea la famosa ñande ya esa pa imagen ina. Vea la esa caña de ñande bueno, vea la ñande yara hoy potaja ñajenduque. Va a ñande, va a la pa ije ñande. Prueba de ello es la victoria obtenida por los israelitas contra los filisteos de Mizpah. Entonces Samuel ofreció un sacrificio a Dios, quien tronó estrepitosamente en el campamento enemigo, el cual, atemorizado, perdió la batalla. Entonces Dios es el que actúa, el sacerdote es su representante. El anciano profeta afirma ante el pueblo que ha sido Dios quien los ha salvado del enemigo filisteo. Los hijos de Samuel, nombrados jueces por su padre al envejecer no cumplieron ya con la función al dejarse corromper por el lucro y los sobornos. Esto lo encontramos en el capítulo 8, ¿verdad?, del libro de Samuel. Versículo 3, la falta de herederos aptos. Porque imagínense, los mismos hijos del sacerdote, los mismos hijos del shofet, del juez, son los que ahora se presentan como corruptos, ¿verdad? Los hijos de Samuel, nombrados jueces por su padre al envejecer, no cumplen su función al dejarse corromper por el lucro y los sobornos. Y por eso, al no tener, o sea, al faltar herederos aptos para la función de juez gobernante, este será uno de los motivos, junto con el de la edad avanzada de Samuel, esgrimidos por los ancianos de Israel. Es decir, acuera ojo, ayer voy a mongueta, y yo pero la fronda, así que ojo, Samuel, vea, y yo. La tenemos y acuera, lleva, a ver, la andera, acuera, do ya puede, malo, ya puede, con ando ya puede, imagina, pendere ya puede, güey, pendere ya puede, poner, pero con agua, anderilla. Queridos amigos, esto es muy interesante también contra el famoso nepotismo, o lo que nosotros mismos decimos, ese de quedarse siempre. Dereje no indica tu ayo hilaro y co alleva más o menos que dereje ero tiririta porque en y cuaimba evaro ya pota. Yo recuerdo que en un tiempo más o menos así se escuchaba, ¿verdad? Así se escuchaba. Si aquí
fulano de tal no sigue siendo el presidente de la República, si fulano de tal, no hay gente preparada. Pero, no hay gente preparada, no hay gente. O sea, no es que no hay gente preparada, el asunto es que hay mucha corrupción, ¿verdad? Y justamente los que meten la corrupción son aquellos que después dicen, nosotros somos los preparados. ¿Preparados para qué? Para corromper al pueblo, diría yo, ¿verdad? O para corromper a la gente, corromper a una nación. Y después me vas a decir que no hay gente preparada. Que hay la gente preparada, que hace bien las cosas. Pero como llegamos a corromper tanto, ¿verdad?, a la gente, después ciertamente no sé si va a haber alguien preparado para poder ayudarnos a salir de esa corrupción en la que nos ha metido, ¿verdad? Ese rey, ese que está al frente, ¿verdad? Y entonces dice, los ancianos de Israel se le acercan a Samuel, te pedimos por un monarca. Ellos solicitan un rey para que nos juzgue como los demás pueblos. Expresión que disgusta al anciano Samuel, porque implica que el pueblo ha olvidado la alianza pactada con Dios y su condición de elegido. Samuel pronuncia el famoso pasaje conocido como la constitución del rey, ¿verdad? Mishpat Hamelech, en el original, que describe la conducta del gobernante. Mishpat, entonces, que son las leyes, ¿verdad? Las normas, los mandamientos, Mishpat Hamelech, es decir, del rey. Estas son, ¿verdad?, las leyes del rey. ¿Y qué es lo que va a hacer ese rey? Entonces, tomará a sus hijos y los destinará a sus carros, a sus caballos, y correrán delante de su carro. Los empleará como oficiales de 1000 y de 50 soldados para arar su campo y labrar su cosecha y fabricar armas de guerra y los arreos de sus carruajes. Tomará a sus hijas como perfumeras, cocineras, panaderas. Tomará lo mejor de sus campos, olivares y viñedos y los dará a sus esclavos. Tomará el diezmo de sus cosechas y viñedos y los dará a sus eunucos y esclavos. Y sus esclavos y esclavas y sus mejores jóvenes los destinará a sus trabajos. Se quedará con el diezmo de su rebaño y ustedes serán sus esclavos. Quiere decir que entonces Ape y Poshio y Samuel Mishpat Hamelech. Estas son las normas, estas son las leyes, estas son las cosas que les va a pedir el rey. Porque justamente el rey es como que está saqueando al pueblo mismo. Está, en lugar de ayudarle a crecer, en lugar de ayudarle a hacer algo positivo, aquí Samuel por lo menos está diciendo, los reyes al final de cuentas se están adueñando del país, se están adueñando de la tierra. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres
que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, seguimos con la historia del libro de los jueces. Estamos iniciando este capítulo 19. Muy interesante lo de Levita y su concubina. Se había ido. Y México era Oñocana y Mimía. Lleva entonces Oyela, Isirógabe y Tuarógabe. Se va. Entonces dice que eran de Belén de Judá. Después de 4 meses, el esposo se va como para buscar. Vamos a mirar un poco primero en una forma general y ubicarnos todo lo que es el contexto histórico y la posible también cronología de este libro tan importante que es el libro de los jueces, que nosotros estamos estudiando en todos estos meses, en todos estos días, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Los acontecimientos que nosotros encontramos aquí, que se narran en el libro de los jueces, se pueden situar en unas fechas aproximadas a las que daba antes sobre los sucesos del libro de Josué, es decir, entre el 1200 y el 1000 antes de Cristo. Antes de Cristo. Esto es entonces lo que nosotros estamos encontrando aquí. Ya importante la ya Añanemando a Mijanguave y de todo lo que ya dijimos. Esa es la cronología, entre el año 1000-1200 antes de Cristo, esta cronología. Ahora, el título que nosotros le habíamos puesto de Josué aludía a su principal protagonista, esto en cuanto al libro de Josué. Entonces aquí el protagonista era Josué, era
Josué, a pesar de que también nosotros ahí encontramos muchas veces el nombre de Moisés, al 2x3, como Moisés, su servidor, Moisés, como había dicho, Moisés, como había dejado la ley, Moisés incluso es mucho más nombrado, ¿verdad?, que el mismo Josué. En este libro, en cambio, no tenemos un solo personaje. Aben de Yarecuela Beteñote. Daipori Beteñín la Icapomían, Daipori Beteñín la Tendota. Por ahí entonces, ya tu pona que vea. Añamoy que peñan de apretu, un beña y cuadamijanguay shamba, erepa jopei. Toda la teología que vamos a atender se va a referir principalmente a tanto el capítulo 17:6, luego el capítulo 18:1, luego ahora el capítulo 19:1. Lo primero que nos dice es: en aquel tiempo no había rey en Israel. Y entonces en este libro no tenemos así un personaje específico peteí, la oñemoía tendotai shanamo, sino que vamos a encontrar varios personajes, muchos personajes. Una sucesión de protagonistas que se unen bajo el nombre genérico de jueces. Upea la jera lleva, entero betea benguana. El que se va presentando se presenta con ese nombre genérico de jueces. Se trata de personajes diversos, algunos de los cuales luchan contra la agresión extranjera, líderes del pueblo. Entonces se trata de personajes diversos, algunos de los cuales luchan contra la agresión extranjera y contra los líderes del pueblo. Bueno, esto es lo que nosotros ya hemos estudiado hasta el capítulo 16, Penmando Abba, con Sansón principalmente, que era el último, ¿verdad?, de los jueces que ahí nosotros estábamos encontrando, por lo menos en nuestro estudio y en este libro de los jueces. Acá. Ahora nosotros entramos en el capítulo 17, 18, 19, ya estudiaste en Ayagüero Guatata, pero justamente nos está mostrando desde el inicio, desde el 17, el hecho de que cuando recoy peteño ni moía peje non de name lleva a pealaña bojeraña de la tendotalle, o sea, el líder, el que tiene liderazgo, el que va al frente, el que encamina al pueblo. Es como que el pueblo, entre comillas, tendría que haber llegado ya a una mayoría de edad, ¿verdad? Y entonces cuando uno ya es mayor de edad y cumplimos los 18 años, entonces, upeyalendo, oye, emande, bueno, será algo anga de eñepuno ana euro guatapendere kobe. De yare erere copama de oñeme en bama lleva nena en bama yesa pe amara eñepuno manandere ay ya ponde jaite pendere kobewi ella pobe y ponamia. Es muy interesante porque aquí entonces nos damos cuenta que también en los escritos bíblicos encontramos dentro de un contexto histórico algo muy concreto, muy real. Por eso que es importante, ¿verdad?, de estudiar la Biblia como tiene que ser. Anila y Yapoti, la estilo protestante, la Yagüero Zapuca y Pareía lleva Peñan de Yarañe, es sin ningún sentido profundo de lo que significa el contexto histórico, como si fuese un libro caído del cielo o como un libro mágico. Coa da el libro mágico. Coa o ya cabaiteñan de Iñandemba, ella va Peñan de Yara en el contexto histórico, Peñan de Cobebe, Peñan de Yapoavi, Ñande Yayujuana, Yayesana, va para la de Yara o Yerurea Ñande. Entonces, aquí decíamos que en el libro de los jueces, los personajes que tenemos se tratan de algunos personajes variados, siempre son muchos personajes que encontramos que luchan contra la agresión extranjera. Para que seamos más concretos, habíamos dicho en nuestro estudio del comienzo que son 12 jueces, ¿verdad?, que más o menos cada uno de ellos responde a una de las tribus. Entonces, se dan cuenta que hay mucha teología aquí. 12 que son los jueces mayores y 12 que son los jueces menores, con la misma definición y con la misma categoría que encontramos también con los libros proféticos o con los profetas, ¿verdad? Los profetas mayores y los profetas menores. Ahí en cuanto a la cantidad hay un poco de diferencia, pero en el libro de los jueces, con respecto a los jueces, encontramos 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Ahora veamos un poco esta diversidad que encontramos aquí. La diversidad entonces
de lo que nosotros estamos encontrando aquí, es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? O sea, ¿a qué se va a referir y qué es lo que cada uno de ellos nos quieren contar? Por eso es diverso. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Estamos siempre en esta octava de la Pascua. Hoy escuchamos de los hechos de los apóstoles que siempre nos acompañan durante todo este tiempo de nuestra propia resurrección. Capítulo 4 del 13 al 21. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas estaban sorprendidos viendo el aplomo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra ni instrucción, y descubrieron que había sido compañero de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del consejo y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro. Lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿puede aprobar Dios que le obedezcamos a ustedes en vez de Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Queridos hermanos, continuamos con Hechos de los Apóstoles. Estamos en Huepotigüe, estamos en Huesaray, de los apóstoles que anunciaban y que decían que Cristo, que Jesús ha resucitado. Es la fuerza del resucitado que nos anima, como les anima a Pedro, a Juan, para seguir anunciando que el Espíritu del Señor está en medio de nosotros. Añandego cristianos, aishalaña mañana, ayepaña henduno, a la yeikono pejapuqueri. Es justamente la resurrección lo que tenemos que testimoniar con nuestra vida. Ellos comienzan a indagar y se dan cuenta, estos fueron compañeros de Jesús.
Aupearelo y Guaya lleva todas las enseñanzas, toda la vida de Jesús que están transmitiendo. Pero lo esencial y lo fundamental que ahora están transmitiendo es la misma resurrección. Es la fuerza del resucitado que también nosotros tenemos que contagiar a los demás, a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas, que son preguntas retóricas, que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Ser hijos de Dios es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Cuando un niño está en la casa de sus padres, ¿cómo se siente? El niño se siente seguro, se siente acompañado, se siente cuidado, se siente querido. Esto significa también para nosotros, ¿verdad?, aceptar ese amor de Dios. Aceptar el amor que Dios manifiesta a través de los padres, papá, mamá, acurrucado. Y Dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de Dios. Esto nos invita a acercarnos a Dios sin temores. Él es Padre
y Él nos está esperando. Pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de Dios es reconocer, mirando profundamente lo que nos dice el libro del Génesis. Recordemos el capítulo 1, versículo 26 del libro del Génesis, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto significa compartir, ser imagen y semejanza de Dios, su inteligencia, su libertad, su voluntad y esa capacidad de amar. Estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿todos podemos ser entonces hijos de Dios? Absolutamente, claro que sí, porque Dios nos ama y Dios nos llama a todos por igual. Él no nos ama a todos en forma conjunta, sino que nos ama a cada uno de una manera única, con un amor incalculable. Y entonces nos preguntamos, ¿qué estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de Dios? Ese amor que solamente Dios nos puede brindar. Depende de nosotros. Reconozcamos, sepamos y abrámonos a ese amor de Padre, a ese amor insondable de parte de Dios para con nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Jueces. Nos encontramos ante estos personajes tan interesantes dentro del libro de los Jueces, que son justamente estos personajes, pero que, decíamos, no se presenta de una manera así directamente homogénea. No es homogénea, ¿verdad? Sino que son materiales y narraciones bastante diferentes. También dentro del aspecto cronológico, estas historias responden a tiempos diferentes. Por lo tanto, para volver a concluir, simplemente haciendo como un resumen, para volver a entrar en nuestros capítulos que vienen ya como, algunos autores lo llaman como un apéndice, ¿verdad? Un apéndice que encontramos aquí del capítulo 17 hasta el 21. Bueno, hay algunos que lo presentan así. Otros autores directamente dicen que no. Aquí es simplemente lo que estamos diciendo nosotros en este momento. Que primero tenemos la posesión de la tierra, muy bien, con Josué. Estamos entrando y está queriéndonos llevar hacia la monarquía, es decir, está queriéndonos, entre comillas, convencernos y decirnos que necesitamos de un tendotá, necesitamos de un estilo de gobierno. ¿Y cuál va a ser ese estilo de gobierno que te va a proponer? O sea, aquí está el movimiento monárquico, porque recuerden que estaba también el movimiento antimonárquico, es decir, aquellos que prefieren quedarse de la forma como estaba en las tribus, etc. Otros que comienzan y dicen, no, aquí nosotros tenemos que ya organizarnos, a veñan de muy mala, ñande neta lleva, ya huele comana, a peara pueriñan de ya jatas ñamba, potas ñande, aitas ya potas lleva. Nuestra nación, ¿verdad? Tiene que ser esa nación única. Bueno, por lo tanto, resumiendo, en el libro de los Jueces encontramos dos tipos de oficios y atribuciones que identifican a ciertos personajes. Los salvadores, o mejor, liberadores, salvadores o liberadores. Y luego los jueces, o funcionarios propiamente hablando. Y hay algunos personajes que son ambas cosas a la vez o sucesivamente. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a poner algunos nombrecitos para que podamos entendernos. Los que son presentados como líderes liberadores. ¿Se acuerda? O lleva o libera la gente. Sangar, Ehud y Gedeón. Sangar, Ehud y Gedeón. Estas tres historias son lindas, son magníficas.
Ehud contra Eglón, Gedeón, que sabemos Gedeón también 4 capítulos luego, y después incluso viene la continuación del capítulo 9 con su hijo Abimelech, Abimelech, mi padre es rey, en fin. Se dan cuenta que ya hay como una cierta tendencia a dirigirnos y a mostrarnos. Bueno, estos son liberadores, Sangar también. Luego, los liberadores por una parte y que juzgan también al pueblo, es decir, gobiernan, manejan. Por ejemplo, tenemos Yair, Ibzan, Elón, Abdón y Débora. A estos personajes se les presentan por una parte como liberadores y también como jueces. Y luego lo último, que serían solamente aquellos que se presentan como jueces. Otniel, que viene a juzgar, ¿verdad? Jefté, también como alguien que juzga. Sansón, al mismo tiempo, jueces. Y luego Tola. Bueno, esta entonces es la parte resumida, lo que encontramos con tipos de oficios o atribuciones que les identifican. Tipos de oficios o acciones que les identifican a estos jueces. Queridos amigos, y así nos vamos despidiendo por el día de hoy con nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento, reflexionando sobre este libro tan interesante, el libro de los jueces. Volveremos mañana y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.